Vamos a compartir pantalla. Y ustedes me confirman. Sí, profe, ahí se ve. Sí, profe, ahí se ve. Perfecto. Entonces, vamos a hablar hoy del tensor de esfuerzo. Y vamos a mirar que el esfuerzo es algo más que un vector. Está por encima del rango de los vectores. Y obviamente estará por encima del rango de los escalares. Entonces, vamos a definir el tensor de esfuerzo tomando un cuerpo cualquiera, como ese, sujeto a múltiples cargas. Por ejemplo, la carga F1, la carga F2, la carga F3, etc. Aquí habrá otras cargas. No importa. Múltiples cargas en el sistema, externas. Pueden ser distribuidas, pueden ser concentradas, pueden ser momentos, etc. Y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar un punto material. Entonces recuerden que hablamos la otra vez de la continuidad. Y entonces vamos a asumir que este cuerpo está en 3D y que por aquí hay un punto material. Y que este cuerpo está compuesto de esos infinitos puntos materiales. Por ese punto material le vamos a asumir un volumen. Va a tener un volumen, digamos, delta V. Y vamos a asociar en algún lado un marco coordenado. Puede ser, por ejemplo, X, Y, Z, con el cual podamos tomar orientaciones. Entonces, también vamos a decir que el cuerpo es homogéneo, isotrópico y continuo. Ya hablamos la semana pasada de esas condiciones, las debemos tener bien claras. Entonces, tomamos un punto material y lo vamos a estudiar ese punto material. Recuerden que para encontrar las cargas sobre ese punto material, las internas, yo debo hacer cortes. Pero entonces, ¿cuántas caras tiene este punto material? ¿Alguien? Si lo tomamos como un cubo, ¿cuántas caras tendría? 6. Correcto. Entonces nos toca hacer 6 cortes para mirar los esfuerzos sobre cada una de las caras. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a proponer por acá, está el punto material. Vamos a pintar más grande. Y ahora lo vamos a pintar inclusive más grande también. Entonces, por aquí vamos a pintar. Y por acá atrás, pues también se verán las ocultas de las aristas interiores. Ahí está mi punto material. Y le vamos a poner nombres a las caras. A, B, C, D. Y por aquí vamos a poner E, F, G, H. Entonces tenemos diferentes caras. Por ejemplo, la cara A, B, C, D es esta cara inferior. O la cara E, F, G, H es esta cara superior. O la cara B, C, G, F es esta cara lateral y así sucesivamente. Y vamos a orientarlas de acuerdo al marco de referencia. Entonces tenemos por aquí los ejes. Vamos
puso aquí otro eje. Digamos que por aquí está el otro eje. Pues hasta aquí está el centro. Y esos ejes coordenados son los ejes X, Y, Z. Y vamos a dar unas dimensiones. Por ejemplo, la magnitud de entre BC, que es igual a la magnitud de entre F y G, la vamos a llamar delta X. A la magnitud AB, vamos a llamar delta Y. Y a la magnitud BF la vamos a llamar delta Z. Entonces, para darle magnitudes al cubo. Si es un cubo, realmente, pues estas tres son iguales, pero puede ser un paralelepípedo, un prisma, en el cual estas tres podrían ser diferentes. Por eso los vamos a bautizar así, para darle, pues que delta Y es una medida que estoy haciendo sobre Y, delta X es para la X y delta Z para la AZ. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. ¿Alguien me quiere decir cuánto vale el volumen de ese punto material? ¿Alguien? Es el volumen de un cubo, ¿no? ¿Y cuánto es? Del taller. Lado por lado por lado. ¿Y cuánto es? Delta X, delta Y, delta Z. Gracias. Entonces delta B es delta X, delta Y, delta Z. Muy bien. Ya tenemos el volumen de este punto material. Este punto material tiene un volumen porque tiene una masa. Recuerden que si el cuerpo es homogéneo, pues en cualquier punto alrededor va a tener la misma densidad. La densidad es la masa que tiene este punto material sobre su volumen. Entonces tenemos esa definición. Bien, pero en este momento nos interesa poner esa geometría porque vamos a darle nombre a ciertas áreas, a ciertas áreas del punto material. Entonces vamos a decir aquí que las áreas A, B, F, E y también el área D, C, G, H son normales o son ortogonales al eje X. ¿Sí? ¿Sí observan ese proceso? Que el área ABFE es perpendicular al eje X, el área DCGH también lo es, perpendicular al eje X. Sí, profe. Entonces esas áreas las vamos a llamar a X. A X. AX quiere decir que son áreas que son perpendiculares al eje X. Simplemente. Entonces le damos el nombre de AX. Las voy a resaltar acá. Un área es esta. Esa es un área y la otra área es la que va por allá atrás. Ya pues por acá se verá como oculta. Esas son esas dos áreas que hay. Y su magnitud, pues será delta Y por delta Z. Son esta que está aquí adelante y esta que está aquí atrás.
Y ahora vamos a definir las otras áreas. Y vamos a definir, por ejemplo, que las áreas A, D, H y E o B, C, F, G son perpendiculares a qué eje. Al Y, profe. Perfecto, muy bien. Son perpendiculares al eje Y. Estamos hablando de esta área que está por aquí. Y de esta área que está por aquí. Son perpendiculares al eje Y, entonces las vamos a llamar AY. Y AY tienen por magnitud delta X por delta Z. ¿Sí? Delta X por delta Z me va a dar esa área. Y aquí mismo, para no hacer otra figurita, pues vamos a proponer estas áreas de aquí arriba y esta área de aquí abajo. Y vamos a decir que esas áreas las llamamos AZ de manera análoga. Entonces AZ querrá decir perpendiculares al eje Z y esas áreas medirán delta X por delta Y. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Good. Bueno, entonces voy a pasar de hojita. Voy a pasar mi lámina de trabajo. Y voy a volver a dibujar ese punto material. Lo voy a dibujar aquí grande, un poco más grande. Eso quiere decir que vamos a necesitar pues, más cosas por ver. Por eso lo voy a hacer así, muy grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Así. Voy a proponer así, bien grandote. Eso. Y por acá las aristas ocultas. Ahí está. Y los mismos ejes. X, Y y Z. Yo no los voy a pintar. No los voy a pintar. Entonces X, Y, Z ya sabemos dónde están ubicados. La misma referencia de las áreas. Vamos a hacer punto material. Pero ahora me interesa colocar en este punto material las fuerzas internas. Recuerden que cuando hago un corte se me generan unas fuerzas internas. Y esas son las que voy a pintar. Voy a pintar las normales con color rojo. Entonces aquí y aquí se me van a crear unas fuerzas normales internas. Y esas fuerzas normales las voy a llamar NZ. Y esta de acá la voy a llamar NZ'. Es la fuerza normal de Z. Y esta es la fuerza normal en la dirección Z, pero en otra cara. Por eso le pongo la Z'. Después vamos a ver cómo son estas dos fuerzas de acuerdo al equilibrio. Pero además, sobre esta cara, y sobre esta cara, vamos a tener otro tipo de fuerzas
normales. Lo que pasa es que esta la va a llamar NY y a esta la va a llamar NY', porque son fuerzas que se dirigen al eje Y. Y además nos están faltando unas fuerzas, una que viene por aquí y otra que viene por aquí atrás, que son perpendiculares, no, que son, sí, perpendiculares a las áreas, pero van en la dirección de X. Entonces le llamamos NX y NX'. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se comprenden lo que acabamos de hacer? Sí, profe. Perfecto. Pero las fuerzas normales no son las únicas que aparecen. ¿Qué otro tipo de fuerzas internas aparecen? Además, Cortante y momento flector, no, profe. sí, pero en este caso, como delta V es muy pequeño, los momentos no tienen efecto. ¿Sí? Recuerda que los momentos fuerza por distancia, pero si delta X o delta Y o delta Z tienden a cero, pues el momento va a ser cero, entonces solo nos vamos a quedar con las fuerzas puntuales. Listo, por el momento. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces vamos a trabajar con las cortantes. Entonces nos vamos a ir por caras. Entonces, si vamos a la cara superior, bueno, esto sí le voy a pintar los nombres que habíamos dado. A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces, si nos vamos a la cara superior, es decir, a la E, F, G, H, ahí hay unas fuerzas cortantes. Una fuerza cortante es así y otra fuerza cortante es así en sus componentes. Y a estas fuerzas cortantes, a esta le vamos a poner Vx y a esta le vamos a poner Vy. Entonces miren que es una fuerza cortante porque ya en este caso es paralela a este plano, pero va en la dirección X. Lo mismo aquí, pero va en la dirección de Y. Y por debajo también, pues las vamos a pintar en este sentido y en este sentido. Entonces esta la llamamos Vx', y esta la llamamos... No, esta no es Vx', esta es Vy' porque es en la dirección de Y, y a esta sí es Vx', que son las que están arriba pero en la cara de abajo. Y noten que las pintamos en sentidos contrarios, cosa que estemos manteniendo el equilibrio por cada cara. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, hasta ahí vamos bien. Sí, Perfecto. profe. Good. Ahora nos vamos a ir a estas otras caras. Vamos a ir a esta cara. Y en esta cara también tenemos una fuerza. Y aquí también tenemos otra fuerza cortante. Y son paralelas a esa cara. Esta la vamos a llamar VZ. Y esta la vamos a llamar VX. Tengan en cuenta que aunque nombramos esto VX, pues por naturaleza están en diferentes caras. Lo único que estamos apuntando con esta X es la dirección hacia que va la fuerza cortante. Pero no necesariamente esta fuerza y esta fuerza son iguales en magnitud. Solamente estamos diciendo que esto es una fuerza cortante y que va en la dirección X. Y que esta es una fuerza cortante y que va en la dirección Z. Y en la cara contraria, pues también estarán, las voy a pintar por acá, esta y esta, paralelas también a la cara, cortantes. Y estas dos, pues, en sentidos contrarios a estas, de esta cara para preservar el equilibrio, a esta de aquí la vamos a llamar Vx' y a esta de aquí Vz'.
¿Qué tal hasta ahí? Profe, ¿Sí? digamos, si las fuerzas cortantes serían las ¿Qué, mismas profe? en todas las caras, Sí, se puede dar, sería una condición. Se puede dar, puede establecer en alguna situación que todas las fuerzas sean iguales en magnitud. Eso es posible, pero en generalidad vamos a decir que no lo es. ¿Sí? Vamos a poner un caso general. Vamos a decir, no son iguales. Y vamos a mirar cuáles sí les toca ser iguales por necesidad. Hay unas que les toca ser iguales por necesidad, pero a otras no. Sí, pues en general vamos a iniciar diciendo que ninguna es cortante. Ninguna es igual, de las cortantes es igual. Vamos a decir después con condiciones de equilibrio cuáles tienen que ser iguales y cuáles no. Sí, pero en general vamos a asumir que ninguna es igual aquí al principio. ¿Listo? Profe, Ah, listo, profe. Señor. este concepto es general para cualquier material. Sí, a cualquier material que lo sumamos como continuo y como homogéneo. Pero en general se va a cumplir para isotrópicos, anisotrópicos, etcétera, para lo que tú quieras. Lo importante es que haya continuidad. ¿Sí? Ah, ok, muchas gracias. Con gusto. Entonces, ahora, inclusive para un fluido es exactamente igual, lo mismo. Sólido, fluido, vale. Ahora voy a pintar las que nos faltan, se nos van a atravesar, pero hay que entender que esta que tras está en la cara del frente, esta que se cruzó está en la cara del lado, y esta la voy a llamar VZ también, porque va dirigida hacia Z, y acá habrá una que la vamos a llamar VY, porque va dirigida hacia Y, pero estas dos que acabo de pintar están en la cara ABFE, están al frente, ¿sí? Por detrás, en la cara que se opone a esta, pero está en la parte trasera, que es la cara DCGH, pues también estarán y las vamos a pintar de sentido contrario guardando el equilibrio. Serían esta y serían una que va por aquí, allá atrás, en el fondo. Y esta la vamos a llamar BY' y esta la vamos a llamar BZ'. Y completamos. Y completamos nuestro cubito. Por eso lo hice grande, porque si lo hacía pequeño, pues se me iban a todas esas fuerzas ahí a como unir. Pero hay que destacar que hay tres fuerzas por cada cara, dos cortantes y una normal. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ah, sí, profe. Perfecto. Y entonces en total, ¿cuántas componentes de fuerza tenemos? Ahí. ¿Cuántas qué? Perdón. Componentes de fuerza hay ahí. Profe, pues sumando todas las componentes de todas las caras, ¿Sí? Hay serían 12. 18. Por aquí me dicen 12, por allá me dicen 18, 21. 21. Mira que hay tres respuestas diferentes. 12, 18, 21. ¿Cómo llegaste al razonamiento de que son 21? No, pues, profe, para mí son 12 porque si vemos son dos cortantes por cara y son 6 caras, entonces serían 12 y son una normal por cara, entonces serían 18. Ah, entonces al final, ¿cuántas son? ¿12, 18 o 21? Profe, son 18. Son 18, 18. profe. Para 18. todos ya ven claro que son 18. ¿O hay alguien que todavía no ve claro que son 18 componentes? Chicos, Creo que claro, profe. Sí, profe, son 6 caras. 6 caras, 3 fuerzas por cada cara, 18 componentes de fuerza. Es decir, si yo quiero encontrar el equilibrio ahí, me toca plantear
18 ecuaciones porque tengo 18 incógnitas. ¿Sí? Entonces, el equilibrio de un punto, de un cuerpo, puede ser fluido, no estamos hablando de un sólido en general, pues va a requerir de 18 ecuaciones para encontrar las 18 componentes de fuerza. 6 componentes corresponden a fuerzas normales y 12 componentes corresponden a fuerzas cortantes en un sistema pues referenciado X, Y, Z, que lo vamos a pintar por aquí, lo vamos a cambiar. Y estas componentes se llaman componentes cartesianas. Hay casos muy especiales, de pronto tocaremos uno en este curso, tal vez sí, tal vez no, en donde es más fácil utilizar otro sistema coordenado como el polar por la forma del elemento. A lo mejor el elemento es circular. Bueno, sí, porque en este me vamos a ver torsión. Entonces sí vamos a mirar que en torsión de secciones circulares, pues es más fácil mirar estas componentes de fuerza en coordenadas polares. Pero en general los vamos a tomar así en coordenadas cartesianas. Bueno, y entonces lo que sí voy a hacer ahora, pues me voy a llevar este cubito lo copio, lo voy a pegar, lo voy a reducir de tamaño si esto se deja. Eso. Lo voy a poner por aquí. Ahí está. Y voy a borrar lo que no necesito, que es esto. Y voy a poner mi línea de división. Ahí está mi cubito, solo que está reducido. Bueno, es el mismo que tenemos anteriormente. Entonces, como tenemos fuerzas que están aplicadas sobre un área, pues vamos a tener intensidad de fuerza o vamos a tener lo que llamamos esfuerzos. Y entonces los vamos a definir. Entonces empecemos. Sigma XX, sigma XX, lo voy a llamar al límite cuando AX tiende a 0 de NX sobre AX. Entonces miren que esta es la fuerza normal X y está aplicada en esta área que la llamamos AX porque es perpendicular al eje X. Entonces recuerden que el concepto general de esfuerzo es fuerza sobre área, como estamos en un elemento diferencial. Entonces es el límite cuando esta área tiende a ser muy chiquitica, a ser 0. No es 0 porque si es 0 no tenemos área. De NX sobre AX no estamos perdiendo nuestra naturaleza de la definición de esfuerzo y la definimos como un esfuerzo normal. Entonces fuerza dividido el área donde está aplicada cuando AX tiende a ser muy pequeñita. ¿Queda claro? Sí, profe, sí. Perfecto. Y así mismo definimos el resto. Entonces vamos a definir sigma XX, pero prima al límite cuando AX tiende a 0. Pero ahora ya no es de NX, sino de NX prima. Y ahí sí sobre el área X, porque NX prima está aquí atrás, aplicada sobre esta área, pero esta área también es área X, tiene la misma magnitud que esta, solo que está en la parte trasera, y esta fuerza normal está aplicada sobre esta área que hay acá. Y asimismo, pues vamos a definir que sigma YY, o el esfuerzo en Y, es el límite, pero ahora ya es cuando AY tiende a 0, de NY sobre AY, y que sigma Y' es el límite, pero aquí vamos a tener cuando AY tiende a 0,
pero en Y' sobre AY. Y por último, sigma ZZ será el límite cuando AZ tiende a 0 de NZ sobre AZ, y sigma Z' es el límite, pero cuando AZ tiende a 0 de NZ' sobre AZ. Y tenemos 6 componentes de esfuerzo normal en un punto material. 6 componentes. Pero nos faltan otras componentes. Ya tenemos los esfuerzos normales. ¿Qué tipo de esfuerzos nos faltan ahora? Los cortantes. Muy bien, los esfuerzos cortantes. Entonces los vamos a definir. Ojo que con los esfuerzos cortantes tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Voy a hacer una explicación. Voy a definir el esfuerzo cortante tau x, y. Y miren que los esfuerzos cortantes, el índice se cambia. Miren que en los normales el índice doble es el mismo, pero acá tengo x y tengo y. Ya voy a explicar por qué. Tau xy lo voy a definir como el límite cuando AX tiende a 0 de una fuerza cortante que está dirigida hacia Y, pero que actúa sobre el área X. Entonces, el área X, por ejemplo, es esta. Ya acá, esta primera. Y aquí hay una cortante, que es esta, que es BY, pero está aplicada sobre esta área que es perpendicular al eje X. Entonces, estos subíndices tienen que ver con esta connotación de que la carga, o sea, el segundo subíndice implica la dirección de la carga. La carga está dirigida hacia el eje Y. Mientras que el primer subíndice implica el área donde está aplicada. Es un área que es perpendicular al eje X. Entonces, este subíndice se relaciona con el área, mientras que este subíndice se relaciona con la dirección de la carga. ¿Estamos? Profe, una pregunta, Sí, claro. pues ya llegando como a esa aclaración, Sí. el esfuerzo normal, pues no tiene como esfuerzo como doble, mientras que el esfuerzo cortante sí podría tener doble. Digamos que por los subíndices en el esfuerzo normal también se cumple. Si tú coges sigma XX, nota que el primer subíndice está acá porque el área está en X. Lo que pasa es que en el esfuerzo normal la carga también está dirigido sobre el eje X. Entonces por eso, mira que aquí dice XX y aquí dice XX. Primer subíndice y segundo subíndice. Y aquí dice YY. Primer subíndice y segundo subíndice. Entonces si cogemos cualquiera, por ejemplo el sigma XX, la fuerza está dirigida hacia el eje X, pero esta área donde está aplicada también es perpendicular al eje X. Entonces se utiliza este doble subíndice para connotar estas diferencias. Lo que pasa es que en los esfuerzos normales no se nota, pero en el esfuerzo cortante sí se nota. Entonces noten que en el esfuerzo normal el subíndice se repite, porque estos dos están en la misma dirección. Pero en el cortante los subíndices no se repiten porque estos dos no están en la misma dirección. ¿Sí? ¿Me hago entender, chicos? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Listo. Pero si hay tau XY, también hay tau XY'. Y es el límite cuando AX tiende a 0. Lo que pasa es que aquí ahora es BY', ¿no? Pero también aquí es AX. Entonces noten que cuando me refiero a tau XY', estoy hablando BY' sobre el área X. BY' es esta carga que hay aquí atrás, en la cara trasera.
y está aplicada sobre esta área, pero esta área también va a lo largo del eje, pues, es perpendicular al eje X. Entonces, lo único que me diferencia es esta con esta, es en qué cara está ubicada, ¿sí? Porque esta es esta BY y esta es la contraria en la cara, la llamamos BY'. Entonces, hacemos esa connotación. Pero además, tenemos múltiples componentes cortantes. Por ejemplo, está la tau XZ, que será un límite también. Según la explicación que vimos de los subíndices, ese XZ es porque el área es el área X, pero la fuerza cortante va dirigida en la dirección Z. Y si lo identificamos acá, es que el área X es esta, ¿sí? Entonces estamos hablando de esta fuerza, BZ, esta es BY, esta es BZ, sobre el área X. Entonces, siempre, primer subíndice, área, perpendicular a, y segundo subíndice, dirección de la fuerza. Y asimismo tendremos un resto de componentes. Tau XZ' será el límite cuando delta X tienda a 0 de BZ' sobre AX. Entonces tenemos tau XY, tau XZ. Tau XX no existe. Tau XX es sigma XX. No existe como cortante, porque si el subíndice es igual es porque el esfuerzo es normal. Si el subíndice es distinto es porque el esfuerzo es cortante. Entonces, tau XX es sigma XX en realidad. Entonces nos vamos a pasar, vamos a decir, pero si existe tau YX. Es el límite, pero aquí ya no es cuando delta X tiende a 0, sino cuando delta Y tiende a 0. De Vx sobre el área Y. Vuelve y juega. Este es un esfuerzo que está aplicado en el área Y. El área Y es o esta o esta. ¿Y dónde está Bx? Entonces es esta área, y aquí está Bx, que es esta fuerza cortante, que está en esta área Y. Entonces se produce un esfuerzo cortante sobre esta área, ¿no? Como ya dijimos, los esfuerzos cortantes tratan de deslizar, de cortar una sección sobre otra. Mientras que los esfuerzos normales tratan de extender o comprimir la sección. Y asimismo habrá tau YX', que será el límite cuando Y delta tiende a 0, pero aquí es BX' sobre, aquí sería Y, ¿no? No es delta Y, sino Y, sobre AY. Tau YX. Y habrá tau YZ. Tau YZ es el límite cuando AY tiende a 0. Cambiamos aquí la condición, es una fuerza que va en Z y el área está en Y. Tau YZ' es el límite cuando AY tiende a 0 de BZ' sobre AY. Y nos falta tau Y ZX. ZX no la tengo. Y es el límite, aquí el área es Z, cuando el área es 0, de Vx sobre área Z. Y tau ZX' será el límite cuando AZ tiende a 0 de Bx' sobre AZ. Nos falta una última que es tau ZY. Es el límite cuando al área en Z tiende a 0, pero aquí es By sobre AZ, y tau ZY, que es el límite cuando el área Z tiende a 0, de By' sobre área Z. ¿Vamos bien? ¿Caballeros? Sí, profe. ¿Sí? Dime. Bueno, ok.
Eh, Vamos a llamar a todas estas las componentes cartesianas del esfuerzo. Que tienen 6 componentes normales que están a este lado. 6. Y 12 componentes cortantes que están a este lado. Son estas 12. Y las vamos a volver a dibujar. Entonces, ¿puedo pasar de lámina de trabajo? Profe, dame un momentico. Claro que Que sí. termine de Me copiar. avisas, por favor, cuando termine. Listo, profe, yo ya. Bueno, gracias. Vamos a cambiar entonces de lámina. Y vuelvo y traigo esta. Lo que pasa es que vamos a borrar. Voy a borrar las componentes normales de fuerza. Y las voy a convertir en componentes de esfuerzo. Esta amiga la voy a llamar sigma z z. Y esta sigma z z prima. Esto es sigma y y. Y esta es sigma y y prima. Voy a reconstruir esto aquí. Esto es sigma xx y esto es sigma xx prima. Ahí tenemos las componentes normales del esfuerzo. Y también voy a borrar estas amigas portantes. Las vamos a renombrar. Ahí están. Y les vamos a poner taos. Entonces vamos a empezar por esta cara de arriba. Esta es una componente tau que está aplicada sobre un área z, porque es perpendicular a z, y va en la dirección y. Mientras que esta de aquí es una componente tau que está en un área z, pero va en una dirección x. Entonces ahí está tau z x. ¿Me hago entender, chicos? Ahí. Perfecto. Si vamos a esta de acá, esta es una componente tau que está en un área perpendicular al eje y, pero en la dirección z, o sea, es tau yz. Y si vamos acá, esta es una componente tau que está sobre y, pero va en dirección x, o sea que es un tau yx. Y si vamos a esta de acá, este es un tau que está en x, perpendicular a x, pero el área es perpendicular a x, pero la dirección es z, tau xz. Y este es un tau xy. Y si vamos a poner las de atrás, entonces empecemos por ejemplo con esta. Este de aquí es un tau y x prima.
que va en la dirección X contraria a la dirección X positiva. Y esta de aquí es un tau y z prima. Esta de aquí abajo sería un tau z y prima, mientras que esta de aquí sería un tau z x prima. Y este es un tau x z prima, mientras que este es un tau x y. Y ahí están todas las componentes del esfuerzo. Componentes normales, componentes cortantes. Entonces, aquí vamos a hacer un recuento. Les voy a preguntar, ¿ustedes recuerdan qué es una magnitud escalar? ¿Y qué es una magnitud vectorial de sus cursos de física? ¿Chicos? ¿Alguien? Sí, profe, yo sí Dale. recuerdo. Bueno, y cuéntame, ¿qué recuerdas? Pues, profe, una magnitud vectorial es la magnitud de un vector la que cuenta con las componentes del vector unitario. Ajá. ¿Y qué Y característica, qué diferencia una magnitud vectorial de una magnitud escalar? Que la vectorial tiene magnitud y sentido. La vectorial tiene magnitud, dirección y sentido. O sea, tres componentes. Y la escalar, y la escalar, pues, es un valor. eso, solo magnitud. Como la masa o como la temperatura. Es una magnitud puntual. Como el número, la cantidad. Si yo digo, Juan Manuel, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Tienes hermanos? Sí, profe, dos. Dos. Eso es una magnitud escalar, la cantidad. Dos hermanos. ¿O acaso necesitaremos datos sobre la dirección y el sentido de los hermanos? No, ninguno. Con saber que tienes dos hermanos ya nos damos una cuenta de una cantidad. Pero si tú me dices que vas a caminar 30 metros a partir del sitio donde estás y nos dices que nos vemos allá, entonces pues ahí tenemos un lío, ¿cierto? Porque ese desplazamiento que vas a hacer de 30 metros, pues nos puede llevar a muchas partes si tu definición no es más clara. Necesitas decirnos 30 metros en qué orientación, en qué sentido, ¿cierto? A veces, trigonométricamente, pues solo se puede decir que orientación, porque la orientación puede ser la misma y el sentido cambia si es ese ángulo o ese ángulo más 180. Pero digamos que necesitamos más información, en general tres componentes. Entonces, tanto la velocidad como el desplazamiento como la fuerza, pues se necesitan tres componentes. Pero aquí estamos hablando de esfuerzo. ¿Y cuántas componentes de esfuerzo ven ahí? Tres. ¿Hay tres componentes de esfuerzo? ¿Ves tres componentes de esfuerzo? ¿Cuáles? Pues ¿Cuáles? dos de cortante y una normal. Sí. ¿En qué Pues en campo? cada cara. O sea que ¿cuántas componentes de esfuerzo tenemos? Pues las que habíamos dicho ahora, 18. 18. Es algo superior a 3, ¿no? Es que para una fuerza yo solo necesito tres componentes, pero para un esfuerzo necesito más de tres componentes. Necesito 18. Por lo tanto, el esfuerzo está por encima de la categoría de los vectores. Y pues a esto le vamos a llamar un tensor. Ya lo vamos a organizar matemáticamente de manera más definida, como se organizan los vectores.
ya no vamos a necesitar un vector fila columna, sino una matriz para organizar todos esos números, y por eso es que el álgebra lineal empieza a ser importante. Vamos a necesitar una matriz para ubicar todos estos valores. Entonces, si a mí me dicen, determina el esfuerzo en un punto, yo tengo que dar cuenta de 18 valores. Pues, dependiendo del caso de las cargas, muchos de esos componentes se hagan 0. Entonces, eso me facilita el proceso. Pero en general tendría que indagar por 18 componentes. Ahora, vamos a ver que el equilibrio nos ayuda. Entonces voy a pasar mi hoja de trabajo. Eso. Vamos a utilizar el equilibrio. Pero para eso voy a volver a copiar aquí el tensor de fuerzas y lo voy a reducir, digamos, a este tamaño, y lo voy a poner por acá. Vuelvo a trabajar con él. Profe, ¿Sí? pues cuando usted dice tensor, uno se imagina algo pues que se estira o algo No, así. no. Para nada, es un nombre matemático como vector. ¿Sí? Ah, ya, listo. Ya lo vamos a describir con más claridad para que esa discusión semántica la tengamos también precisa. Listo. Vamos a mirar algunas características que tiene el esfuerzo, en el cual el equilibrio nos ayuda, y luego hacemos esa valiosa comprobación que tú nos estás proponiendo, esa definición. Pues, vamos a decir aquí que vamos a aplicar ecuaciones de equilibrio. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, suma de fuerzas en X igual a 0. Y bueno, voy a hacer algo aquí. Voy a borrar este. Este en realidad lo voy a quitar de aquí. Voy a traer el de esfuerzos. Porque nos interesa es ver cómo se comportan esos esfuerzos, más que la propia fuerza. Voy a traer el de esfuerzos, me voy a volver, voy a coger todo esto, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí y lo voy a disminuir un tanto ahí. Lo voy a poner aquí arriba. Este es el que necesitamos. Bien. Entonces, vamos a aplicar ecuación de equilibrio, vamos a hacer suma de fuerzas en X. Entonces ustedes me van a decir todas las fuerzas que actúan en X. Todas las fuerzas que actúan en X. Entonces, empecemos por esto, ¿no? X es esta dirección. Entonces vamos a mirar todo lo que apunta en esta dirección con sus respectivos signos. Entonces vamos a empezar con esto. Esto es un sigma XX. Pero sigma XX no es una fuerza, es un esfuerzo. Para yo tener la fuerza necesito multiplicar el esfuerzo por el área. ¿Recuerdan? Esfuerzo, fuerza sobre área, o sea que la fuerza es esfuerzo por el área. ¿Listo? Sí, señor. Y esta área es AX. Pero AX nosotros habíamos dicho que valía delta Y delta Z. Entonces sigma XX por delta Y delta Z. Y tenemos esta fuerza. Y así vamos a sumarlas todas las que vayan en X. Entonces tenemos esta y aquí. También está en X. Y esa es menos,
porque es negativa. Sigma x prima, pero también está en delta y delta z. Está. Entonces tenemos 1 y 2. Voy a ir con esta de aquí, que también va en x, y esta vale tau zx. Entonces es positiva. Vamos a poner tau zx. Pero tau zx está aplicado en el área z, y el área z habíamos dicho por allá al principio que es delta x, delta y. Por delta x. Tenemos esta que va en x. Ya tenemos 1, 2 que van en x, 3 que van en x. Y por aquí va esta en x también, que es la contraria a esta. Entonces le vamos a decir menos tau zx prima. También está aplicado en esa área z, entonces delta x, delta y. Ya tenemos 1, 2, 3, 4. Y nos faltan 2. Nos faltan esta que está en x y esta que también está en x. Y una es tau yx. Miren que aquí cuando yo sumo fuerzas en x, recuerden que el segundo índice es la fuerza, la dirección de la fuerza. Entonces, siempre el segundo índice va a ser x. Y lo que el primer subíndice va a cambiar es la cara. Estamos en la cara x, las que están en la cara z y ahora las que están en la cara y. Y el área y vale delta x, delta z. Y me falta restar tau yx prima, que está en el otro lado, también por delta x, delta z. Y ahí están todas las que están en x, toda esa suma tiene que ser igual a 0. Toda esa suma es igual a 0. ¿Me hice comprender, chicos? Sí, profe. Perfecto. Y entonces recuerden que ese es un punto material. Entonces vamos a mirar ciertos casos. Vamos a decir que, ¿qué pasa si delta x tiende a 0? Voy a reducir el área lo más que pueda en x. X es esta medida. Ya casi que voy a juntar este punto con este. O sea, esta área así chiquitica. Profe, Señor. me faltaría tau xy y tau xz. Tau xy. No. Mira, te lo voy a decir porque tau xy es un cortante debido a una fuerza que va dirigida en qué dirección. En Y. En y. Y tau xz es un cortante cuya fuerza va dirigida en la dirección z. Y nosotros estamos sumando, son todas las que van en la dirección de x. O sea que esas no tendrían por qué estar en esta suma. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, profe. Recuerda que el segundo subíndice es el que me indica la dirección de la fuerza. El primer índice me indica el área. Estas son efectivamente fuerzas que están en el área que es perpendicular al eje x. Pero no van en la dirección x. Y yo estoy haciendo suma de fuerzas en la dirección x. Entonces tienen que ser todas aquellas cuyo segundo subíndice sea x. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Y ahora, si delta x tiende a 0, ¿qué pasa con estos términos? Delta x tiende a 0 es que esta cara va a tender a 0. No es 0, esta cara. Esto de aquí hasta aquí mide delta x. Esta que está aquí mide delta y y esta que está aquí mide delta z. Pero si delta x tiende a 0 es porque yo estoy haciendo este cubo, le estoy reduciendo esta cara lo más que puedo. Entonces noten que aquí pasan unas situaciones. Si delta x tiende a 0, este término sobrevive porque no depende de delta x. Ya, sigma xx, delta y, delta z, menos, este término sobrevive, delta y, delta z. Este término depende de delta x. Si este es muy pequeñito, esto va a ser casi 0. Entonces este se va a anular. Este se va a anular, esta delta x. Este se va a tender a 0, también está delta x. Y este también, porque aquí está delta x. O sea que si delta x tendría a 0, yo tendría esto, igual a 0.
Y pues puedo sacar de factor común delta y delta z. Y si saco factor común delta y delta z, esto me queda algo como delta y delta z, sigma xx menos sigma x prima igual a 0. Y al final, pues como delta y delta z lo puedo pasar aquí a dividir a 0, pues me queda que esto es 0, o sea que compruebo que sigma xx tiene que ser igual a sigma xx prima para que se satisfaga el equilibrio. ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Pero ahora ya no quiero hacer delta x 0, el que yo voy a hacer 0 es delta y. Y si delta y es 0, es decir, esta cara, ya no es esta cara la que estoy reduciendo, sino que este punto lo estoy acercando aquí. Estoy reduciendo esta cara, casi 0. Entonces pasa lo siguiente, este término desaparece, se anula, porque pues este término va a ser casi 0, este también, porque aquí está delta y, este también, este no depende de delta y, entonces me queda tau yx delta x delta z menos, este otro tampoco depende de y, delta x delta z igual a 0, que lo puedo resumir como delta x delta z factor de tau yx menos tau yx prima igual a 0, y concluyo que tau yx tiene que ser igual a tau x prima. Era lo que le decía ahorita a Juan, que pues íbamos a verificar cuáles si eran iguales por equilibrio. Para que el equilibrio se mantenga, resulta que tau yx tiene que ser igual a tau yx prima. Pero eso no nos dice que, por ejemplo, que tau yx tenga que ser igual a tau zx, ¿no? Pueden ser distintos. Pueden ser iguales, sí, pero no porque satisfagan el equilibrio. ¿Me hago entender? ¿Vamos bien? Sí, Perfecto. Sí, profe, sí, señor. Y si delta z tiende a 0, es lo que nos falta, pues este se hace 0, este se va a tender a 0, este no, este sobrevive. Entonces vamos a tener aquí tau zx, delta x delta y, menos tau zx prima, delta x delta y. Este depende de z, entonces se va a hacer 0, este depende de z, se va a hacer 0, o sea que esto me queda igual a 0. Yo puedo proponer esto como delta x delta y, factor de tau zx, menos tau zx prima igual a 0. Y lo que obtengo es que tau zx tiene que ser igual a tau zx prima. Muy bien, entonces las otras ecuaciones de equilibrio, porque solo aplicamos la suma de fuerzas en x, pero si hago suma de fuerzas en y y si hago suma de fuerzas en z, me va a dar lo mismo. Entonces, pues esas se las dejo a ustedes. Vamos a colocar aquí que verificar. Que pues empecemos en orden, ¿no? Sigma y igual a sigma y prima y prima. Sigma z igual a sigma z prima. Tau y z igual a tau y z prima. Tau zy igual a tau zy prima. Tau xz igual a tau xz prima. ¿Y cuál me falta? Me falta tau xy igual a tau xy prima. Y ahí están.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por 9, 18. ¿Y cómo van a verificar eso ustedes? Pues en sus casas, labor. De la misma manera que hicimos las de X. Pero ya van a hacer la suma de fuerzas en Y y la suma de fuerzas en Z. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, profe. Tenemos una ventaja que ya sabemos que hay nueve de esas componentes de esfuerzo que son iguales a otras 9. Entonces ya no necesito determinar 18 componentes, sino únicamente 9 componentes, la mitad. Es una ventaja porque ya en vez de utilizar 18 ecuaciones de equilibrio, 18 ecuaciones para encontrar esas componentes, vamos a utilizar 9 nomás, lo cual reduce el problema considerablemente, a la mitad del trabajo. Entonces, vamos a decir que estas 9 componentes pueden ser organizadas en un arreglo, así como se habla en computación, de la siguiente manera. Voy a pasar la hoja de trabajo, ustedes me indican, por favor. Profe, pues yo voy ahí, no sé los demás. Listo. Lo voy a pasar aquí. Mi lámina. De trabajo. Y pues los vamos a organizar así. Sigma, entonces recuerden que a veces se utiliza, en general eso en los textos aparecen en negrilla, como los vectores, pero pues es difícil poner aquí negrilla. Recuerden que un vector a veces lo ponen con una flechita encima, pero entonces aquí ya tenemos más que un vector, tenemos un tensor, como vemos ahora, entonces le vamos a poner 2 barritas encima, una notación que yo uso, vamos a ponerlos así. Sigma XX, tau XY, tau XZ, tau YX, sigma YY, tau YZ, tau ZX, tau ZY, sigma ZZ. Ahí están las 9 componentes de esfuerzo. Entonces, noten que en la diagonal principal aquí están los esfuerzos normales. Y en los términos que están fuera de la diagonal, están los esfuerzos cortantes. Los ponemos. Así los acomodamos. Y miren que primero ordenamos por áreas. Miren que primero
los que están en el área X, después los que están en el área Y y después los que están en el área Z. Y esto que hay acá, le vamos a dar un nombre. Se conoce con el nombre del tensor de esfuerzo de Cauchy. Digamos que Agustín Louis Cauchy fue el pionero de organizar la mecánica de materiales como una ciencia formal, más allá de una rama experimental. Digamos que en la historia, tanto Leonardo con Da Vinci como Galileo habían hecho pruebas experimentales en vigas y en cuerdas para encontrar su resistencia. Hooke luego trabajó sobre experimentación y sobre determinación de leyes que rigen los fenómenos de la mecánica de materiales. Lo vamos a ver posteriormente. Digamos que luego vinieron trabajos netamente también experimentales, los de Thomas Young, los de Sam Benan. Pero luego Cauchy implementó esto de manera formal como una ciencia, como lo que conocemos, digamos, como lo que conocemos actualmente teoría de la elasticidad. Entonces, por eso en honor de él es que se le da el nombre de tensor de esfuerzo de Cauchy. Cabe notar que Sam Benan, pues no solo trabajó desde el punto de vista pragmático, sino que también a partir de la ciencia generada por Cauchy, pues desarrolló ecuaciones y formulaciones para torsión, para flexión y para diferentes fenómenos. Muchos científicos famosos trabajaron en mecánica de materiales, incluyendo a Maxwell, que no solo es reconocido por la teoría electromagnética, sino también en mecánica de materiales. Bien. Entonces, ahí tenemos nuestro tensor. Entonces, vamos a decir que un tensor lo podemos representar como una matriz, pero no cualquier matriz es un tensor. Entonces, de manera general, vamos a decir que un tensor de segundo orden, como este, necesita satisfacer unas cosas. Primero, necesita nueve componentes. Y segundo, necesita ser independiente de transformaciones. Independiente de las transformaciones como rotación, como dilatación, como traslación, como reflexión. Puede ser independiente de cualquier transformación lineal que yo le haga. Digamos que esto es una idea muy vaga, no estoy hablando de álgebra tensorial acá, es un tema más complejo, pero es una idea básica y necesaria para que proceda. Y vamos a hacer algo como esto, como para dar un poquito de entendimiento. No es mi deseo enseñarles en este momento álgebra tensorial, ni mucho menos, pero sí vamos a hacer algo como así. Una magnitud escalar.
un escalar nosotros lo vamos a llamar un tensor. En realidad, el escalares, vectores, todos son tensores. Lo que pasa es que les damos nombres específicos. Pero vamos a decir que un escalar es un tensor de orden 0. Y en componentes, digamos, nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones con orden 0. ¿Cuánto nos da 3 a la 0? ¿Alguien? 1. Good. Entonces necesitamos una componente. Y ejemplo de esto, pues es la masa o la temperatura. Pero un vector lo vamos a llamar un tensor de orden 1. Y entonces, 3 a la 1, ¿cuánto nos da? 3 componentes. Como la fuerza y como la velocidad. Ahora, un tensor de segundo orden no tiene un nombre especial, simplemente es tensor de segundo orden, tiene 3 a la 2, ¿cuánto nos da? ¿Alguien? 9. 9 componentes. Y aquí tenemos el esfuerzo, por ejemplo, o la deformación. Y ahí para arriba. Hay tensores que necesitan 27 componentes. Y en general uno podría hablar de un tensor de orden n, que necesitaría 3 a la n componentes. En un mundo, pues físicamente no hemos encontrado algunas aplicaciones, pero nosotros no sabemos si somos una proyección o no. Eso es difícil. Las preguntas del mundo van para allá. Profe, Señor, qué pena. Extraen qué es lo que traduce, perdón. deformación normal, Gracias. con mucho gusto. Bueno, yo creo que es buen momento para tomar la lista. ¿Hicieron el ejercicio que les dije? Señores, Sí, profe. Sí, profe. ¿sí? Bueno, para que vayan pensando en mandármelo al final de la clase, por favor. La vez pasada muy pocos lo enviaron, el ejercicio. Pues lo enviaron Profe, y unos lo enviaron como el otro día por la noche. profe, yo tengo una duda. Para Sí. enviar el ejercicio que mandamos solo un código o también lo que rayamos y los otros dos Todo lo que ejercicios que para tengas comparar. disponible me sirve. Listo, profe. Gracias. Lo que rayaron y el codiguito. ¿Y les funcionó el código? Sí, profe. Yo lo Bueno, hice en Excel, profe. en lo que quieran. No me Yo interesa también es en Excel. el programa. Me interesa que el resultado, que efectivamente haya servido para calcular ahí los diferentes tipos de esfuerzos que vimos la clase anterior. Entonces, lista. Juan Manuel, Presente, profe. Juan Antonio, Presente, profe. gracias. Edwin, Presente, profe. Santiago, Galvez, Presente, profe. gracias. Julián, Profe, presente.
Listo. Mario, Presente, profe. gracias. Juan Camilo, Presente. gracias. Camilo, Presente. muy bien, Camilo. Johan Andrés tenía problemas de conexión, no sé si los resolvió. Profe, ya estoy acá. Perfecto, muy bien. Nicolás, Presente, profe. Luis Carlos. Luis Carlos, ¿alguien sabe algo de Luis Carlos que como que no volvió? ¿Saben si canceló o qué pasó con él? ¿Alguien es amigo de Luis Carlos? Profe, Sí. me había dicho que no tenía computador, entonces me dijo que iba a tratar de solucionarlo, no sé, pero no ha cancelado. Bueno, ok. Lo reportaré entonces ante la coordinación para que a ver cómo se soluciona ese problema. ¿Y Eduardo Andrés? Presente, profe. Listo. Entonces guardamos asistencia. Voy a ver si logro mirar algo que les dije. No me acuerdo el nombre formal, pero les pondré una imagen. No me va a salir la proyección de números complejos, pero yo lo que quería. Esta es la imagen que quiero ver. ¿Qué tal esta imagen? ¿Sí ven el plano o no? Sí, profe. Y es un plano como uniforme parejo, pero en realidad eso es una proyección por luz de una figura geométrica mucho más compleja, es la que está arriba. Entonces, pues nosotros desconocemos muchas cosas de nuestra naturaleza y tenemos muchas teorías y los físicos avanzan de manera importante. Es una carrera muy interesante estudiar física porque ellos tratan de descubrir cómo es nuestra naturaleza a lo largo y a lo ancho, o sea, al mundo macro y al mundo micro. Mientras unos que son cosmólogos se dedican a buscar el universo y cómo se originó y hacia dónde va y si se expande o no se expande y si el Big Bang si fue o no fue y si el universo era primero pequeñito dónde estaba y si se está expandiendo hacia dónde se está expandiendo y si se está expandiendo está en un sitio y qué hay en otros lados de ese sitio. Son preguntas que tenemos que hacer. Por el otro lado también hay preguntas que hay más pequeño que lo que hay pequeño. De lo que hay muy pequeño conocemos muy poco todavía. Tenemos unas ideas esas sí ya muy estudiadas y validadas de la composición de la materia, pero cada vez se descubren más partículas porque hay diferentes tipos de radiaciones. Bueno, hay mucho por aprender. Como diría Isaac Newton, estamos en una playa y lo que conocemos es muy poquito comparado contra todo ese mar que es lo que desconocemos. Para hacer una malla y miras el mar, digamos que eso es todo lo que desconoce el hombre. Entonces, y lo que conoce pues es el hombre. Entonces estamos en una desventaja muy grande frente a lo que es el universo todavía. Cada día aprendemos nuevas cosas y eso es lo importante. Entonces miren, esto puede ser un plano cartesiano XY, pero en realidad puede ser la proyección de algo que sea de esta forma. Por eso es que yo insisto en que pues, nosotros reconocemos 3 dimensiones, pero no sabemos si hay más dimensiones porque no la podemos reconocer, aunque se hablan en física de la 4ª dimensión, del tiempo, etcétera, etcétera. Pero pues, bueno, vamos a cerrar aquí y a volver aquí. A volver aquí a culminar con otra condición de equilibrio. ¿Qué condiciones de equilibrio usamos? ¿Qué ecuaciones de equilibrio? Utilizamos las de sumas de fuerzas. ¿Cuáles nos faltan?
Caballeros. Profe, faltarían. Pero es que solo hicimos sumatoria de fuerzas en X, profe. Sí, ¿qué nos falta? La, digamos, cuando de la sumatoria de fuerzas en las otros, en Y y Z, no. Que se las propuse a ustedes para que verificaran. Dame un segundo, por favor. Entonces, esa les van a hacer ustedes y fuera de las sumas de fuerzas que nos faltan hacer. Chicos, Momento, profe, ¿o qué? good, claro. Claro, suma de momentos. Suma de momentos. Entonces, vamos a proponer otra ecuación de equilibrio. Otra. Y vamos a suponer que nuestros ejes coordenados están en la mitad. Aquí. O sea, aquí el origen está aquí igualmente espaciado. Entonces, vamos a proponer lo siguiente. Suma de momentos en la dirección X. Eso es rotaciones alrededor de este eje X y positivas en esa connotación. Vamos a decir que esto es igual a 0. Vamos a mirar todas las fuerzas que nos generan momentos alrededor del eje X. Entonces, las fuerzas que vayan dirigidas hacia el eje X no van a generar momentos respecto al eje X porque son paralelas al eje X. Y estas dos fuerzas tampoco, porque van a pasar por el eje X. Digamos que si yo extiendo el origen, coordenando la idea es que todo esté bien centradito alrededor de este punto. Entonces, las fuerzas normales no me generan momentos y las fuerzas que son paralelas al eje X no generan momentos alrededor del eje X, porque yo no puedo rotar sino con fuerzas que son perpendiculares a un eje. Entonces necesito las que sean perpendiculares a los ejes. Entonces, ninguna de las fuerzas que van paralelas a X generan momentos respecto al eje X, ni ninguna de las normales porque todas pasan por el eje X. Pero voy a tomar esta fuerza, por ejemplo. Este estado ZY, porque está en el área Z y va dirigida hacia Y, pero estado ZY es perpendicular a este eje, es decir, puede hacer rotar este elemento en este sentido. Entonces sí me genera un momento. Lo que pasa es que estado ZY alrededor del eje X, yo empujo con esta fuerza, me va a hacer rotar este elemento en este sentido, pero este sentido es contrario al sentido que yo puse positivo. Entonces lo voy a proponer como menos tau ZY. Y recuerden que tau ZY no es una fuerza, es un esfuerzo. Para tener la fuerza necesito multiplicar por el área. Y entonces, si yo multiplico por el área donde está aplicado es Z, y Z es delta X, delta Y. Menos tau ZY por el área. Y la distancia hacia donde está el eje X es la mitad de esta cara. Este punto está igualmente espaciado, entonces la mitad. Y la mitad es delta Z medios. Entonces pongo aquí delta Z. Y entonces ya tengo esta fuerza que hace. Y vamos a la de abajo, que es esta. También hace rotar esto. Pero esto sí lo hace rotar en un sentido. Ah, no, también lo hace rotar en sentido antihorario. Esta de aquí. Alrededor de este eje. Vamos a empujar a este cubo así. Y entonces tendría ahí otra vez menos tau ZY pero prima, que es esta de aquí abajo. Y el área es otra vez el área Z, o sea que es delta X, delta Y. Y la distancia de aquí a este centro es delta Z menos. Y voy a traer mi cargador.
Se me va a descargar esto, me dan un segundo, por favor. Volví. Esos son los momentos que genera esta fuerza y esta fuerza con respecto a este eje, que trata de hacer rotar este cubo como así. Esta fuerza no trata de rotar alrededor de este eje porque esta fuerza es paralela a este eje y esta tampoco. Entonces descartamos esas. Las otras dos que nos generan rotación alrededor de este eje, estas dos no pasan por el eje, son esta de aquí y esta de aquí, que tratan de hacer rotar este cubo en este sentido. Entonces las vamos a poner. Esta es tau YZ y produce una rotación positiva alrededor de este eje. Entonces vamos a poner más tau YZ. La cara donde está es el Y, y Y es delta X, delta Z. Y esta fuerza está a esta distancia. Y esta distancia pues es la mitad de esto, o sea que es delta X medios. Y esta fuerza de aquí también hace rotar en este sentido. Es positivo, más tau YZ' por delta X, delta Z, que es la cara. Esto no es delta X, aquí esto es delta Y medios. Y esto es delta Y medios. Esta cara es delta Y. Es delta Y. Y ya completamos todas las que generan momento alrededor de X. Y eso me queda igual a 0. Entonces, esto lo puedo yo organizar como un medio delta X, delta Y, delta Z, que está factor común en todos. Factor de tau YZ más tau YZ' menos tau ZY menos tau ZY, factor común, igual a 0. Entonces, este más este, menos este y menos este, factor común de esta cantidad es la misma en todos. Y bueno, pues esto es la mitad del volumen. No puede ser 0, entonces lo puedo pasar aquí a dividir. Y resulta que tau YZ ya demostramos que por equilibrio es igual a tau YZ'. Y que tau ZY es igual a tau ZY'. Los que tienen el mismo su índice son iguales. Entonces esto queda aquí 2 veces tau YZ. Es tau YZ más tau YZ. 2 veces tau YZ. Menos 2 veces tau ZY igual a 0. Y al final llegamos a esta importante conclusión. Tau YZ tiene que ser igual a tau ZY para que el momento se conserve. El momento se mantenga en equilibrio. Y entonces noten que aquí no solo tau YZ es igual a tau YZ', sino que los que tengan los mismos subíndices, no importa el orden, también son iguales. Estos están en caras diferentes, porque este está en la cara Y y este está en la cara Z. Este se dirige hacia Z y este se dirige hacia Y. Pero para que se satisfaga el momento, sus magnitudes deben ser iguales. Y si nos vamos a este, estamos diciendo este amigo que está tau YZ tiene que ser igual a este amigo que está tau Z. Para que se conserve la suma de momentos. Estos dos tienen que ser iguales. ¿Estamos, chicos? Señor, profe. Dime. Firmándole, profe, que sí. Ah, bueno, muchas gracias. Voy a subir el volumen bien sordo con el volumen bajito. Bien. Si yo hago la suma de momentos
en Y y hago la suma de momentos en Z, pues encontraré otras condiciones que los vamos a poner aquí. Voy a pasar la lámina. Agrego mi lámina de trabajo y lo que logro ahí comprobar es que tau XY tiene que ser igual a tau YX y que tau XZ tiene que ser igual a tau ZX. Entonces, por favor, ustedes deben validar estos resultados. Utilizando estas ecuaciones de equilibrio. Que la suma de momentos en Z sea 0 y que la suma de momentos en Y igual a 0. O sea, tarea para ustedes es hacer esto. Esta va a ser su teoría para dentro de 8 días. Es la de suma de fuerzas, las que nos faltan, la suma de momentos. Entonces la tarea para la próxima, la actividad para la próxima sesión son validar que estas cosas se cumplen. Pero pues esta es simplemente repetir los pasos que ya hicimos en clase y de manera, pero de manera adecuada utilizando las componentes que son. Entonces, si eso se valida, voy a poner por aquí otra vez el tensor de esfuerzos de Cauchy. Está aquí. Y entonces, estos tienen que ser iguales. Estos tienen que ser iguales. Y estos tienen que ser iguales. Es decir, el tensor es simétrico. Estos números de aquí arriba son iguales a estos números de aquí abajo. O sea, este tiene que ser igual a este tiene que ser igual a este tiene que ser igual a este. Entonces, si a mí me dicen esto, a mí me están diciendo, por ejemplo, que esto le sería 5 megapascales, que este 2 megapascales, que este es 1 megapascal, etc. Están representados los diferentes valores. Pero la pregunta es, ¿podrá esto ser un tensor de esfuerzo o no? ¿Qué dicen ustedes? No, profe, porque esos valores tendrían que ser iguales, pues Perfecto. Esa respuesta está muy bien. No, porque estos componentes de esfuerzos cortantes tienen que ser iguales para satisfacer el equilibrio en el punto. Entonces, esto no puede ser un tensor de esfuerzo. Pero esto sí podría ser un tensor de esfuerzo. ¿Sí? Podría ser. Donde nos está diciendo que el esfuerzo en X normal vale 5 megapascales, en Y vale 3 megapascales, en Z vale 4 megapascales. 2 megapascales es tau XY, que tiene que ser igual a tau YX. 1 megapascal es tau XZ, que tiene que ser igual a tau ZX, y 2 megapascales otra vez es tau YZ igual a tau Y. Nota que aquí pongo algo como lo que propone Juan. Estos dos no necesariamente son iguales. En este caso los pusimos iguales, pero estos dos no necesariamente tienen que ser iguales. Pero estos dos, los que son aquí, sí tienen que ser iguales. Entonces, una forma de representar el tensor de esfuerzo de Cauchy
es así. Así. Esto pues implica que es simétrico, que estos tres términos son estos mismos. Es decir, ¿cuántos componentes de esfuerzo necesitamos acá? Necesitaríamos 9, ¿no, profe? ¿Cuántos componentes? 6, profe. Por 6. simetría. Entonces rebajamos nuestras ecuaciones de equilibrio de 18 componentes a las 6 componentes que nos da el espacio. Gracias a Dios. No necesitamos ecuaciones adicionales. Entonces necesitamos 6 ecuaciones de equilibrio para poder encontrar estas componentes y aquí ya no podemos rebajarnos más. Esto ya es definitivo. Este es el tensor de Cauchy completo. Con la salvedad de que estos tres términos fueron simétricos con estos tres. Necesitamos encontrar 3 normales y 3 cortantes. Ya con eso determinamos el estado completo. El estado completo del tensor de esfuerzo de Cauchy. ¿Vamos bien? ¿Se comprende? Señores. Sí, profe. Good. Profe. Perfecto. Y bueno, no. Voy a decir que por hoy voy a dejar ahí porque íbamos a hablar de la convención de signos, pero pues solo tenemos 10 minutos y no alcanzo en 10 minutos a hablar de los signos. Es decir, ¿cuándo vamos a poner que un esfuerzo es positivo o negativo? Por ejemplo, si en mi tensor yo me encuentro esto, menos 2, ¿qué significa menos 2? Digamos que en los esfuerzos normales sabemos qué significa menos 3. Tiene que ver con tensión o con compresión, así lo hemos relevado. Pero en esfuerzos cortantes, ¿qué significa este menos 2? Pues lo haremos entonces la próxima sesión del miércoles. ¿Listo, chicos? Por hoy vamos a dejar ahí. Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes. No olviden, por favor, entonces enviarme sus códigos y sus tareas para ir revisando la actividad y que ustedes vayan mirando que pues esto computacionalmente, como lo vimos ayer también, se ayuda muchísimo. De hecho, poner estos esfuerzos en forma matricial ayuda muchísimo para hacer cálculos como los que se hicieron ayer en elementos finitos, que en realidad son puras matrices ahí. Estas. Bueno, chicos, nos vemos entonces el miércoles. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Gracias. Luego. Profe, entonces, hasta luego. Profe, Chao. profe, ¿Sí? profesor, ahora con Juan Corrales. Sí, dime, Juan. Profe, lo que pasa es que yo hice pues toda la tarea, ¿sí ve? Sí. Pero entonces como yo no tengo computador, yo le dije al compañero Edwin que pues que hiciéramos el código juntos, ¿sí ve? Lo hicimos en MATLAB. Sí. Y entonces pues yo le mando la misma tabla de Edwin, porque pues él y yo tenemos prácticamente lo mismo, pero los dos hicimos la tarea, ¿sí ve? Bueno, digamos que te la va a pasar hoy porque me estás explicando, pero digamos que si en uno de los exámenes te hago una pregunta que tengas que hacer un código, no podría ser esa la situación, Juan, porque es individual. Entonces, digamos que Sí, claro. hoy está bien, pero tienes que arreglar ese lío para que puedas hacer tus tareas individuales. ¿Estamos? Sí, listo, profe, sí, porque pues él y yo hicimos todo, pero pues a conciencia la tarea entre los dos y íbamos Sí. mirando parte por parte y entonces íbamos haciendo el código entre los dos. Listo, sí, pero digamos para futuras situaciones, porque voy a poner algunas tareas o algunas evaluaciones que tengan que ver con Solid Simulation y cosas de ese estilo. Entonces, pues Sí, ahí sí requeriría que cada informe va a ser personalizado. ¿Listo? listo, profe, muchas gracias. Bueno. Bueno, Ok. listo.